el señor Acosta Elías, que es máster en literatura hispánica y doctorado en filología por la UNED, que nos va a presentar la inmersión lingüística en Cataluña, el respeto por el bilingüismo laico y la compatibilidad con el modelo de conjunción lingüística. Tiene 10 minutos, le doy la bienvenida. Muy buenas tardes, señora presidenta, señores diputados, público presente, señores intérpretes. En primer lugar, como se ha puesto en duda la idoneidad de mi persona como experto, quisiera recordar que soy doctor en filología, soy licenciado en geografía e historia, soy máster en literaturas hispánicas, soy profesor nivel superior de catalán. Durante 25 años he ejercido la docencia en secundaria y en bachillerato y además, por si fuera poco, soy padre de 6 hijos. Algo sé de niños, algo sé de educación y lo que sí que en lo que no soy experto, evidentemente, es en la mala educación y en la falta de respeto que han escenificado aquí los grupos de los socialistas, los verdes y de los otros no quiero ni hablar. Voy a hablarles del modelo de inmersión lingüística. No sé si apunto aquí, ¿cómo es? ¿Para allá? ¿Con el del medio? ¿La derecha? No puedo. La derecha. Vale. Ahora. Bien, perdón. Voy a hablarles del modelo de inmersión lingüística existente en el sistema educativo catalán y por ese motivo yo creo que es muy conveniente, es muy pertinente hacer unas puntualizaciones, unas consideraciones de índole histórica y terminológicas. Cuando nace España, en el año 507, Cataluña es parte esencial, es parte constituyente de España, del reino visigodo de Toledo. Y sabemos bien por la historia que en el año 711, con la conquista y con la invasión islámica, se desmorona España. Muchos españoles se refugiaron en espacios del norte peninsular, creando núcleos de resistencia. Y desde Asturias, el norte peninsular, hasta las zonas de la actual Cataluña, configurándose distintos reinos que tenían la esperanza de recuperar la malograda unidad española cristiana. Desde el siglo IX aparecieron, en todo lo que fue el Imperio Romano, las lenguas románicas, las derivadas del latín. En la marca hispánica, concretamente, que eran los territorios, una parte de los territorios que hoy en día configuran la Cataluña actual, el rey Carlomagno, el rey Franco, creó un dique de contención, un muro para frenar el avance del Islam hacia territorio francés. Pues bien, allí surge una lengua románica que es el nostre llatí, que posteriormente se denominó catalanès o català. Con la incorporación de la marca hispánica en 1137 a la corona de Aragón, se produjo un esplendor de la lengua y de la cultura catalana, escenificada o protagonizada por figuras del renombre de Bernat Metge o Mateu Adrià, por ejemplo. Y a partir de entonces nos encontramos que la evolución del catalán pues es una realidad, hasta que llegamos al siglo XV, momento en el cual Cataluña se convierte en una sociedad bilingüe, gracias a la universalización del castellano como producto, como fruto de la conquista de América y el dominio español de Europa. Bien, vamos a proceder a repasar unos conceptos que creo que son fundamentales en cualquier sociedad que se precie, que tenga la característica de ser bilingüe, para saber de qué estamos hablando. La sociolingüística es la ciencia que se ocupa de las relaciones que se establecen en la sociedad y los diferentes fenómenos lingüísticos que se producen y cómo interactúan entre sí. El bilingüismo, por otro lado, es la coexistencia de dos lenguas en un mismo territorio. Además, supone el conocimiento de ambas lenguas en diversos grados por parte de los individuos que lo conforman. Diglosia
es la situación sociolingüística de desequilibrio en la cual conviven dos lenguas en un mismo territorio, pero se utilizan para funciones diferentes. Una de las dos lenguas se considera superior y se utiliza en los usos formales de la lengua, en la administración pública, en la educación, en los medios de comunicación, en la literatura, en la cartelería, mientras que la otra lengua se relega a los usos inferiores de la oralidad y de la familiaridad. La lengua minoritaria es aquella lengua que tiene un número reducido de hablantes en un territorio determinado en relación con la otra lengua que se habla también. La lengua minorizada es aquella cuyo uso está restringido por motivos políticos o sociales. Aunque en una lengua puedan coincidir estas dos condiciones, de ser minoritaria y de ser minorizada, no son términos sinónimos. Los últimos dos conceptos interesantes serían la inmersión lingüística, que es un programa de enseñanza de una segunda lengua en la que alguna de las materias o todas ellas se estudian en una lengua que no es la lengua materna del alumno. Para que este programa tenga éxito, como ha dicho el profesor Rull, tiene que ser una inversión voluntaria y desde el momento en que la lengua materna adquiere una solvencia, esté asentada. Finalmente, la conjunción lingüística o enseñanza bilingüe es el modelo educativo en una sociedad bilingüe que se basa en el carácter vehicular, insisto, de las dos lenguas oficiales. Bien, el estado de la cuestión lo ha expresado muy bien el profesor Rull. En Cataluña actualmente es que vivimos en la Cataluña bilingüe, en la que el 50%, según unos datos, 55-48, de la población tiene el castellano como lengua materna, es por lo tanto una sociedad bilingüe. Nos encontramos en una situación de diglosia, en un contexto de diglosia, es decir, la convivencia de dos lenguas en la que uno de los dos idiomas, el catalán concretamente, tiene un dominio o una preferencia clara como lengua institucional, como lengua de cultura, de prestigio, de uso oficial, frente al otro, el español o castellano, que es relegado a situaciones inferiores comunicativas de la oralidad y de la familiaridad. Bien, la situación de diglosia del español en Cataluña, como lengua inferior el español, que ha impuesto el Gobierno autonómico de la Generalitat, puede comprobarse en la prohibición de rotular en castellano a los comercios bajo pena de multas, en el uso exclusivo del catalán en los documentos oficiales, en la emisión exclusivamente en catalán de la programación de la televisión y de la radio públicas en Cataluña, en la cartelería pública de las calles que solo se instalan en catalán y, vamos a llegar al fondo de lo que nos interesa ahora, en el sistema educativo basado en el monolingüismo en catalán. Así pues, en resumidas cuentas, podríamos decir que el español o castellano es una lengua minorizada en Cataluña, mientras que el catalán es una lengua minoritaria en el conjunto de España, que no minorizada en Cataluña, antes al contrario. Mención especial merece la imposición del sistema de inmersión lingüística en catalán. Es el sistema educativo, ese sistema de inmersión lingüística en catalán, en el modelo, en el sistema educativo obligatorio y en bachillerato, postobligatorio no universitario, que es el objeto de esta ponencia. A pesar de que la Ley Autonómica de Educación 12/2009 establece que el modelo educativo catalán se basa en un sistema de conjunción lingüística, la realidad es que se fundamenta en un sistema de monolingüismo forzoso en catalán, ya que solo contempla el catalán como lengua vehicular, solo el catalán, reduciendo el español a una lengua más dentro del currículum, por lo tanto curricular. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña corrigió este atentado a la libertad educativa mediante la sentencia del 16 de diciembre de 2020, obligando al Gobierno autonómico de la Generalitat a adoptar medidas necesarias
para garantizar que todos los alumnos deben recibir la enseñanza mediante la utilización vehicular normal de las lenguas oficiales en los porcentajes que se determine, que no podrán ser inferiores en ningún caso al 25% de las enseñanzas. Bien, aunque se trate de una sentencia firme, ya sabemos todos que la Generalitat incumple constantemente la aplicación de esta sentencia. A pesar de los irrefutables beneficios de la educación bilingüe, de un sistema real de conjunción lingüística, avalados por los especialistas, aunque hay que reconocer también que no están exentos estos análisis de efectos negativos, la utilización del bilingüismo, el Gobierno autonómico de Cataluña se empecina en forzar la imposición del monolingüismo en catalán en una sociedad que tiene dos lenguas oficiales, excluyendo el español, que es la lengua materna de más de la mitad de la población catalana. Esta discriminación provoca, por lo tanto, tres graves consecuencias. La primera, como no atiende a la realidad sociolingüística catalana, que es bilingüe, no es un método adecuado de cohesión social, sino de segregación escolar y social. Como no permite que un alumno en Cataluña pueda estudiar en español, crea desigualdad entre todos los españoles. Como en la mayoría de centros educativos solo se imparte en español la asignatura de lengua española, en el ciclo de primaria los alumnos solo reciben 2 horas de formación en español, en secundaria 3 y en bachillerato solo 3. Por lo tanto, es imposible que adquieran un nivel de conocimiento del castellano, del español, en un registro estándar y culto. Al final del ciclo de secundaria o al final del ciclo de bachillerato. Y finalmente, otra grave consecuencia es que al imponerse el catalán desde el ciclo de infantil como única lengua vehicular, independientemente de la lengua materna de cada alumno, el progreso académico y emocional de la mayoría de niños castellano hablantes se ralentiza. El resultado es evidente. Es alarmante el resultado en Cataluña si podemos observar el índice de abandono escolar, que es el más alto de Europa, un 16,9 en la actualidad por cien. El precario nivel de los alumnos catalanes en las pruebas de competencias básicas, que son unas pruebas de nivel que tienen que superar todos los alumnos a final del ciclo de secundaria. Y el precario alumnos también, el precario nivel de resultados en las pruebas PISA. Han descendido en esta última prueba PISA en 9,7 puntos en comprensión lectora, matemáticas y ciencias, como digo, en estas últimas pruebas PISA. Finalmente, el doctor Calero ya nos ha informado acerca del peor rendimiento de los alumnos castellanohablantes en Cataluña respecto a los catalanohablantes, como corrobora su estudio, el que nos ha presentado. Y finalmente, como conclusión, yo me atrevería a decir que ante la imposición forzosa del monolingüismo en catalán, en Cataluña, existen dos alternativas, hay dos soluciones. La primera es que sea una realidad, que se salvaguarde la libertad de los padres a elegir una educación para sus hijos solo en español. Esta sería una solución. Y la otra solución es que se garantice la libertad de los padres para elegir una educación bilingüe, pero real, un bilingüismo balanceado, equilibrado para sus hijos. A continuación, simplemente por los que dudan acerca de la idoneidad o no, he podido recopilar una serie de artículos especializados sobre la materia de la inmersión lingüística y del bilingüismo, que les pongo a ustedes a su conocimiento. Muchas gracias.